Estamos 3 horas y media atrás del programa que hicimos, el secretario de la Comisión elaboró los horarios. ¿Ya hablaste vos? Ahora. Pedimos si tuviese al horario. Presidente de la Federación Universitaria Argentina, hablar y opinar acerca de este tema en el Salón Arturo Humberto Ilia, quien fuera el presidente de los argentinos que destinó el 25% del presupuesto a la educación pública. En primer lugar, quiero resaltar algunas cuestiones acerca estrictamente del proyecto. Pareciera ser que desde el gobierno nacional y desde sus espadachines en el Senado de la Nación que trajeron esta propuesta, intentaron que muchos de los partidos de la oposición cayéramos en el error de decirle a los jóvenes que no, y cayéramos en el absurdo, por lo menos yo como parte de la Unión Cívica Radical y de la Franja Morada, de decirle que no a una ampliación de derechos políticos. Nosotros como partido que surgió justamente de la ampliación de potestades cívicas a buena parte de la sociedad que estaba excluida por parte del régimen de poder votar. Y quiero decirles a estos espadachines de esta ley, al senador Aníbal Fernández, que tengo aquí al frente, que nosotros no tenemos miedo de que los jóvenes voten, que nosotros esperamos justamente que los jóvenes se acerquen a votar y que está justamente en manos de nosotros, los jóvenes, que somos los que hemos sido más castigados por la ineficiencia e ineficacia de la política dirigida hacia los jóvenes por este gobierno, que hace 9 años que desconoce los derechos que nosotros tenemos. En primer lugar, una cuestión para que respetemos entre todos. Yo pretendo... Respetamos al orador el uso de la palabra y en la medida en que todos entendamos terminamos rápido. Gracias. Yo pretendo que, así como se me respeta a mí, que respetemos también a todos los que estamos presentes. Vengo a decir esto con respeto y quiero que esto no sea ni una tribuna de fútbol ni mucho menos. Quedó aclarado. ¿Está bien? Gracias. En primer lugar, los jóvenes desde 15 a 25 años está casi en 1 millón de jóvenes excluidos de la posibilidad de trabajar y de estudiar. Son los famosos ni estudian ni trabajan. Estos jóvenes están castigados por un sistema que excluye a los pibes de la posibilidad de acercarse a su primer empleo, que además los utiliza, ya lo ha dicho Cristian Castillo del PTS anteriormente, los utilizan como mano de obra barata. Somos fácilmente reemplazables porque como tenemos menos años de aporte, en el caso de que tengamos la suerte de estar en blanco, costamos más barato a la empresa o a los patrones, y como tenemos muchas veces necesidades de orden económico para entrar a trabajar, y a veces, bueno, terminamos siendo los que más estamos contratados en negro, somos los que primero estamos golpeados por la crisis económica en la que estamos inmersos. Actualmente esta cifra de casi son 900.000 los jóvenes entre 15 y 25 años que están ni estudian ni trabajan, lo cual implica, bueno, una cifra más que preocupante. Entendemos también que esta realidad que golpea a la juventud y que son parte también los jóvenes de 16 y 17 años que pretendemos hacer votar en las próximas elecciones, está preocupada también por otro orden de cosas que tiene que ver con el tema del derecho a la vivienda que nosotros tenemos. Nuestro derecho a la vivienda está conculcado terriblemente detrás de la fachada del gobierno, de la industria de posibilidad de acceder a la vivienda, detrás del montaje de Mendorec, detrás del montaje de madres y abuelas junto con Joclender, que despilfarraron millones y millones de pesos, para no mencionar a los dólares, millones y millones de pesos en construir viviendas que todavía son promesa y que no son materia cumplida y que además no estuvieron direccionadas hacia cubrir el déficit habitacional de los jóvenes. Hoy la realidad de los jóvenes que intentan trasladarse hacia una ciudad para iniciar una carrera universitaria está en que o bien tienen que tratar de cubrir el alquiler de un departamento, tratar de pagar una pensión, porque la verdad es que para nosotros acceder a una vivienda digna, propia y en condiciones es casi un sueño inalcanzable. Imagínense lo que será para las personas que tienen entre 30 y 40 años, que también están excluidas de este derecho que debería de otorgarnos el Estado. Pero bueno, en síntesis, hay muchas cuestiones en las cuales nosotros entendemos que el Estado Nacional
debe de hacerse cargo para con la política juvenil y que no ha tomado las responsabilidades del caso. La más preocupante para nosotros, la que golpea la raíz de los jóvenes, la que golpea la raíz de la sociedad, van a votar entonces a favor para y la que ganarse trae todos peores votos. consecuencias a futuro, es la inocultable deficiencia de política en términos de política educativa. En nuestro país, en el año 95, hubieron dos leyes que fueron nefastas para la educación, que desmantelaron el sistema público de educación. Una de ellas fue la Ley de Educación Superior y la otra fue la Ley Federal de Educación. No hace falta que vengamos acá a repetir muchas de las consignas que han quedado por suerte en el imaginario colectivo acerca de la Ley de Educación Superior. El recorte de la autonomía, la imposibilidad de que los órganos de cogobierno cuenten con mayoría o por lo menos con paridad estudiantil y docente, la clara violencia ante la autonomía académica de las universidades a través de la imposición de una Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación con mayoría puesta por el Poder Ejecutivo en vez de con una mayoría puesta por el propio sistema académico de las universidades, entre otras cuestiones más. No hace falta tampoco que recalquemos lo que significó la Ley Federal de Educación en términos del desmembramiento de la educación pública, transfiriendo a cada provincia las responsabilidades que deben ser del Estado Nacional, porque el derecho a la educación como bien social es plenamente garantizado por el Estado y así debería de ser. Estas leyes, como bien decimos, han tenido consecuencias nefastas para el sistema educativo de nuestro país y es aquí donde me quiero detener a hacer algunos análisis que de la mano con la posibilidad de votar desde los 16 años por parte de los jóvenes de nuestro país merecen por lo menos ser atendidas. En nuestro sistema de educación, en el que el gobierno nacional, y hoy vi casualmente un tuit de Aimé, en el que decía que no podíamos venir a discutir el tema del voto a los 16 años argumentando deficiencias en la política educativa porque este era el gobierno que más había puesto plata en educación. Le digo a Amado que no, que el gobierno que más puso plata en educación fue el de Arturo Humberto Ilia y que el 25% que destinamos a la educación fue golpeado con la noche de los bastones largos en el 66 y que Onganía echó no solo al gobierno de Ilia, sino que también a todos los jóvenes que se habían metido en la política universitaria y en la política juvenil y los hizo volver a la clandestinidad y sacar la posibilidad de que participaran en política activamente. Esta cuestión que nosotros marcamos de los déficits en política educativa tiene que ver con índices que son preocupantes. No son índices que hayamos inventado nosotros, no son índices maniquios, no los sacamos de programas de televisión de la Corpo, ni mucho menos. Hay un estudio del CIPEC firmado por Axel Rivas, en el que plantea que 7 de cada 10 de los chicos o chicas que empiezan primer grado no terminan la escuela secundaria. Y este 70% de pibes y pibas que se quedan afuera de la educación pública inicial y media es una deuda que el Estado Nacional tiene que resolver a la par de otorgarle la posibilidad a los jóvenes de que voten desde los 16 años. A su vez, las consecuencias de estas dos leyes nefastas, de la Ley de Educación Superior y de la Ley Federal de Educación, han acentuado las desigualdades en términos educativos. A la desigualdad de origen, en la que en un país supuestamente federal tenemos, en donde existen provincias con un altísimo índice de pobreza y de marginalidad, que obviamente tienen consecuencias graves para el acceso a la educación pública de sus jóvenes, se suma la injusticia en la distribución de recursos presupuestarios por parte del Estado para el sistema educativo. Así como tenemos provincias como, por ejemplo, Salta, que recibió el año pasado 3.000 pesos por alumno por parte del sector estatal para la educación pública, y provincias como Santa Cruz que recibieron 13.000 pesos por alumno. Y entonces esto termina reduciendo a la educación pública a la suerte de que tengamos o no de nacer en una provincia rica o en una provincia pobre. Para que se den una idea, el pibe que nace en Salta o el pibe que nace en Chaco asiste a la escuela 4 horas por día, sin comedor, no tiene idiomas, no tiene doble escolaridad. Ese pibe tiene seguramente problemas en su casa de contención social, de contención afectiva. Ese pibe vuelve a su casa y tiene que ponerse a hacer los deberes en la misma mesa en la que tal vez su madre y su hermano están haciendo otras tareas. Y justamente esa desigualdad
se compara con las familias que pertenecen a, ¿cómo no? Con las familias que pertenecen a provincias que tienen una mejor distribución presupuestaria. Y de esta forma, nuestro sistema educativo sigue reproduciendo desigualdades que no podemos tolerar más. Paso a sintetizar un poco nuestra posición porque me marcan que estamos excedidos de tiempo. En síntesis, nuestro planteo a favor de la posibilidad de que los jóvenes voten desde los 16 años se complementa con la necesidad de que el Estado Nacional se haga cargo de las responsabilidades que está incumpliendo. La falta de trabajo, la falta de salud, la falta de vivienda y el sistema educativo destrozado que tenemos es una responsabilidad ya urgente del Estado Nacional. Y no hace falta ni que el Congreso de la Nación lo discuta. Son leyes consagradas y aprobadas. Y un aporte más. En el año 2005, en Badajoz, España, se suscribió la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Nuestro país firmó esta convención en donde obviamente se le atribuyen a los jóvenes muchísimos derechos que en ámbitos internacionales están muy bien consagrados. Estamos todavía desde el 2005 esperando que nuestro país ratifique esa convención para que esos derechos sean exigibles por nosotros los jóvenes. Y a muchos que escuché antes en esta sala decir que estaban orgullosos de militar en el modelo nacional y popular, mencionar la frase de Néstor Carlos Kirchner que plantea que cuando la juventud se pone en marcha el cambio es inevitable, les quiero decir que tras 9 años de militancia en el proyecto nacional y popular, esperamos que se pongan en marcha para conseguir garantizar la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, para discutir despenalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo personal, para discutir el aborto legal, seguro y